Una de las características predominantes de la sociedad occidental es el individualismo. El hombre occidental tiende a pensar en sí mismo mayormente como un individuo y no como parte de un conglomerado. Más aún, el hombre contemporáneo parece haber desarrollado una alergia crónica contra todo tipo de compromiso. Repele fuertemente todo aquello que pudiera coartar sus deseos, interferir en sus planes. Y esta es una mentalidad que lamentablemente no ha dejado de tener su impacto en las filas del cristianismo. Muchas personas en el día de hoy profesan ser creyentes, pretenden tener una relación personal con Cristo sin tener al mismo tiempo una relación vital con la iglesia. Pero tal cosa es sencillamente imposible. Estar en Cristo en el Nuevo Testamento es estar en la iglesia. Amar a Cristo es amar a la iglesia. Preocuparse por la iglesia, involucrarse en la iglesia. Si pasamos por alto esta dimensión corporativa de la obra redentora de Cristo, estamos tergiversando el mensaje de las Escrituras y estamos reinventando el cristianismo. Pablo dice en Tito capítulo 2, versículo 14, que Cristo se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Comentando acerca de este texto, dice Sinclair Ferguson, Pablo enfatiza aquí y en muchos otros lugares que Cristo quiere crear un pueblo y no meramente salvar a individuos aislados que crean en Él. Voy a repetir eso de nuevo, hermanos. El diseño, el plan de Cristo es crear un pueblo, no simplemente salvar individuos aislados que crean en Él. Ese interés de Cristo por la unidad de su pueblo quedó claramente evidenciado en esa oración intercesora que Juan recoge en el capítulo 17 de su Evangelio y que nosotros estudiamos en el primer sermón de esta serie. Si nuestras oraciones revelan los anhelos más profundos del alma, entonces no hay duda alguna de que la unidad de los creyentes es un asunto prioritario en la mente y el corazón del Señor. Juan capítulo 17, versículo 11. Orando al Padre, dice el Señor, yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Noten, mis hermanos, que el Señor no le está pidiendo al Padre que los suyos vengan a ser uno, porque eso ya es una realidad. Eso vino como parte del paquete de la redención. Pero Él pide que esa unidad pueda ser perfeccionada, que esa unidad pueda manifestarse en la iglesia, entre los suyos, en una medida cada vez mayor. Es por eso, mis queridos hermanos, que ser parte activa de una iglesia no es opcional para el creyente. Como bien señala el pastor Mark Dever, y yo me identifico plenamente con esta cita, dice, si te llamas a ti mismo cristiano, pero no eres miembro de una iglesia a la que asistes regularmente, me temo que puedas ir camino al infierno. Voy a repetir esto otra vez, hermanos. Si te llamas a ti mismo cristiano,
pero no eres miembro de una iglesia a la que asistes regularmente, me temo que puedas ir camino al infierno. Eso es una gran posibilidad. ¿Está diciendo el pastor Dever que la membresía de la iglesia es lo que nos hace cristianos? Por supuesto que no. Pero él quiere subrayar una verdad que muchos cristianos profesantes están pasando por alto en el día de hoy. La centralidad de la iglesia en el plan redentor de Dios y la centralidad de la iglesia en la vida práctica del cristiano. Recientemente un novelista con mucha imaginación y con un manejo sumamente cuestionable de la historia, escribió una novela que gira en torno a una supuesta relación matrimonial entre María Magdalena y el Señor Jesucristo, el tristemente célebre Código da Vinci. Pero lo cierto es que la Biblia solo reconoce a una esposa del Señor, la que Pablo menciona en su exhortación a los esposos en Efesios capítulo 5. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por la iglesia. Y lo que quiero que hagamos en esta mañana es echarle un vistazo más de cerca a lo que la iglesia realmente es y al tipo de relación que todo creyente debe tener con la iglesia, si queremos vivir a la altura de lo que somos como cristianos. Pero antes de decir lo que la iglesia es, permítanme tomar unos minutos para corregir algunas nociones equivocadas que muchos tienen acerca de la iglesia. Yo tengo la convicción de que gran parte de los problemas que enfrentan muchas congregaciones actualmente surgen del hecho de que muchos miembros no tienen una comprensión adecuada de lo que la iglesia realmente es. ¿Cuáles son algunas de las nociones equivocadas que suelen tener las personas sobre la iglesia? Bueno, una de las más comunes es que la iglesia es un edificio. La iglesia es un edificio de varilla, de cemento. Cuando el edificio de la IBI se quemó hace unos meses atrás, muchos traspasaron la noticia diciendo que la Iglesia Bautista Internacional se había quemado. Pero lo que se quemó fue un edificio de varilla y de cemento, no la iglesia. Por la gracia y la misericordia del Señor, ese incendio ocurrió cuando la iglesia no se encontraba reunida en ese lugar. Por eso, mis hermanos, yo sugiero que evitemos el uso de la palabra templo para referirnos a los edificios donde se congregan las iglesias locales. Porque al llamarles templo, estamos dando lugar a malas interpretaciones, a malos entendidos. El templo de Dios no es este edificio. El templo de Dios no está hecho de bloques de piedra o de cemento. Está hecho con piedras vivas, dice Pedro. Hombres y mujeres que han sido salvados por la gracia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Escribiendo a los Corintios, Pablo les pregunta, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Mis queridos hermanos, cuando este servicio de adoración y edificación haya concluido cerca del mediodía, la iglesia ya no continuará aquí. Y este lugar no será más sagrado de lo que pudiera ser cualquier otro lugar, cualquier otro edificio. La iglesia no es un edificio de piedras. La iglesia tampoco es el culto que celebramos en este lugar los domingos en la mañana y en la tarde. Esa es otra noción popular, sumamente popular y sumamente desafortunada. Yo tengo la convicción de que esa equivocación es la culpable de que muchos cristianos no sepan cómo poner sus dones en operación en la iglesia. Mis hermanos, piensen en esto por un momento. Si la iglesia es lo que ocurre en este lugar cada domingo,
¿Cómo podrán poner sus dones y talentos en operación aquellos que no predican, aquellos que no dirigen las alabanzas, aquellos que no tocan ningún instrumento musical, aquellos que no dan clases de escuela dominical? ¿Cómo podrán sus dones y talentos en operación? Aunque debo señalar que en una forma u otra, todos aquí participamos del culto. Porque cuando estamos cantando, nos estamos exhortando unos a otros en toda sabiduría, ciencia, inteligencia, como dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Pero el punto que quiero resaltar aquí es que la iglesia no viene a la existencia los domingos a las 9:30 de la mañana cuando empieza la escuela dominical para dejar de ser iglesia a eso de las 12 del mediodía y luego volver a la existencia a las 6 de la tarde. No, mis hermanos, como espero que veamos en el sermón de hoy, nosotros somos iglesia los 7 días de la semana, las 24 horas de cada día. Lo que ocurre los domingos en este lugar es que la iglesia se congrega por mandato de Dios a celebrar un culto de adoración y edificación. Esta es la iglesia congregada. En el resto de la semana será la iglesia dispersada, pero seguirá siendo la iglesia. Por eso Pablo pudo decir de sí mismo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 9, que él era el más pequeño de los apóstoles, y que él no era digno de ser llamado apóstol porque yo perseguí a la iglesia de Dios, dice Pablo. Yo perseguí a la iglesia de Dios. Y obviamente, mis hermanos, lo que él está diciendo aquí no es que él se aparecía los domingos en la mañana y en la tarde donde se estaban celebrando los cultos para hacerle daño a la iglesia. No, él está hablando aquí de todo el esfuerzo, todo el empeño que él puso para frenar el avance del evangelio, haciendo el mayor daño posible a los cristianos en cualquier día de la semana. Pero él dice, yo perseguí a la iglesia. Otra noción equivocada y muy dañina también es que la iglesia son sus líderes. La iglesia son sus líderes. Y este concepto tiene el agravante, el problema de que no siempre se cree a nivel consciente. Yo estoy seguro que si pasáramos una encuesta en diferentes iglesias y preguntamos a los hermanos, ¿es la iglesia sus líderes, sus pastores y sus diáconos? Todos van a responder, por supuesto que no. La iglesia somos todos. Pero en la práctica parece que entendemos otra cosa. Si un miembro de la iglesia hace algo malo o no anda bien, muchos presuponen que deben ser los líderes los que hagan algo al respecto. Y si la persona en cuestión finalmente termina apartándose de los caminos del Señor, mis hermanos, fácilmente son los líderes los que terminen acarreando con la culpa. La mayoría no se siente responsable. Ahora yo me pregunto, hermanos, ¿es esa la idea que encontramos en el Nuevo Testamento de lo que es una iglesia en funcionamiento? Por supuesto que no. Los pastores y los diáconos tienen una función particular en la iglesia, como veremos en un sermón más adelante en esta misma serie, pero ellos no son la iglesia. Hermanos queridos, nosotros no somos la iglesia. Veamos brevemente algunos textos del Nuevo Testamento. Romanos capítulo 15. Y créanme que tuve que ser sumamente selectivo por causa del tiempo. Romanos capítulo 15, versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, ahí no dice pastores míos, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Qué significa la palabra amonestar? Porque para muchas personas una amonestación es un boche. Pero en el Nuevo Testamento la palabra amonestación significa poner en la mente de alguien un pensamiento, una idea que no estaba previamente allí. De manera que si una persona está pensando mal, es
función de la iglesia, de los demás miembros de la iglesia, ayudar a este hermano a pensar correctamente. Hermanos míos, Romanos capítulo 16, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¿De quién es la responsabilidad? De cada miembro de la iglesia. Primera Tesalónica, capítulo 5. Primera Tesalónica, capítulo 5, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, está hablando evidentemente de los líderes, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Para pues eso todo lo que Pablo exhortó, no, sigan leyendo. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. ¿De quién es la responsabilidad? De todos y cada uno de los miembros de la iglesia. ¿Cuál es la responsabilidad primaria de los líderes y específicamente de los pastores? Instruir a la iglesia con la palabra de Dios para equipar a los hermanos de tal manera que los hermanos puedan hacer la obra del ministerio. La visión que la Biblia tiene de la iglesia no es la que en la práctica ocurre en muchas iglesias en el día de hoy, donde hay un grupito de personas haciendo todas las cosas y todos los demás están simplemente dedicados a observarlos y criticarlos. Es muy fácil ver un juego de béisbol desde las gradas y comenzar a decir lo que el dueño del equipo o el manager debió haber hecho. Alguien decía que muchas iglesias se parecen a un gran campo de fútbol. 20 jugadores en el patio, en la grava, necesitados urgentemente de descanso, y 20,000 espectadores necesitando urgentemente ejercicio. Pero esa no es la visión que el Nuevo Testamento presenta de la iglesia. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice, hablando de Cristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Y qué deben hacer estos pastores y maestros? Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos, de equipar a los santos, es la misma palabra, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los pastores y maestros enseñan la palabra de Dios, a través de la enseñanza de la palabra equipan a los santos y los santos llevan a cabo la obra del ministerio. He ahí la imagen bíblica de lo que debe ser una iglesia. Versículo 15. Dice que debemos seguir la verdad en amor y crecer en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mi hermano querido, cuando un miembro de la iglesia te visita en la clínica, en tu enfermedad, es la iglesia la que lo está haciendo. Es la iglesia. Cuando alguien te da un consejo, o cuando alguien te amonesta, o cuando alguien te sirve en un momento de necesidad, mi hermano amado, es la iglesia. La iglesia lo está haciendo. Y si por alguna razón providencial ninguno de tus líderes estuvo cerca en ese momento, eso no quiere decir necesariamente que la iglesia estuvo lejos. Eso no quiere decir que la iglesia estuvo lejos. Esa percepción revela el problema que estoy señalando en este punto. Déjame hacerte una pregunta, de manera que te puedas evaluar a ti mismo. Y te pido por favor que respondas con honestidad delante de tu conciencia. ¿Cómo te sentirías si le pidieras
a las secretarias de la iglesia una cita pastoral porque quieres algunas directrices con respecto a tu matrimonio, al trato con tu esposa, con tu esposo, o simplemente porque hay un problema, un conflicto con otro hermano de la iglesia, y la secretaria te devuelve la llamada diciendo que los pastores han asignado tu caso a un miembro de la congregación porque ellos entienden que esa persona es capaz de lidiar con tu asunto. ¿Cómo te sentirías? Honestamente, hermano, porque los textos que citamos hace un momento dan a entender que la iglesia funciona en la práctica cuando cada uno de sus miembros pone sus dones en operación para beneficio de los demás, habiendo, por supuesto, recibido instrucción de parte de los pastores. Voy a poner otro ejemplo. ¿Por qué algunas personas se sienten en la libertad de criticar a la iglesia, colocándose a sí mismas como fuera del problema? ¿Acaso no será porque en el fondo perciben que la iglesia son otras personas? La iglesia le falta amor. ¿A cuál iglesia? Mi hermano, piénsalo bien. ¿A cuál iglesia? ¿De cuál iglesia es que tú estás hablando? Miren, yo sé que yo he dado este ejemplo otras veces. No es que tengo Alzheimer, es que no he encontrado un ejemplo mejor. Así que toléreme una vez más. Imagínate que estás enfrascado en una conversación con alguien que acabas de conocer. Y de repente, esa persona te dice, ¿tú ves a aquella señora que está allí? Yo siento una pena por ella que me destroza el corazón. ¿Y cuál es el problema?, le preguntas. Que tiene un matrimonio miserable, absolutamente infeliz. Óyeme, ¿y tú cómo lo sabes? Porque yo soy su esposo. ¿Cómo tú reaccionarías? Piénsalo, hermano, ¿cómo reaccionarías? A esa persona le falta un tornillo. Pues eso es exactamente lo que nosotros hacemos cuando nos colocamos desde fuera a criticar la iglesia, como si nosotros no fuéramos parte del problema, y escúchenme bien, también parte de la solución. Parte del problema y parte de la solución. Pero eso ocurre a diario en la iglesia. No en esta iglesia, en las iglesias. Queridos hermanos, todos nosotros los miembros de este cuerpo local de creyentes somos la iglesia. Ningún miembro es más miembro que el otro. Y ninguno de ustedes está aquí de más. Independientemente de la visibilidad que tenga cada uno, la enseñanza de las Escrituras es que todos nosotros somos miembros de este cuerpo. Primera a los Corintios, capítulo 12. Primera a los Corintios, capítulo 12. Y hermanos, este texto que voy a leer ahora es un poco extenso, pero pienso que debemos leer cada uno de los versículos que vamos a citar aquí. Primera a los Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Deténganse allí. Yo no sé ustedes, pero si yo estuviera leyendo este texto por primera vez, yo esperaría que Pablo dijera, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también la iglesia. Porque es de la iglesia que Pablo está hablando aquí, pero eso no es lo que Pablo dice. Así también Cristo. Es tal la identificación de Cristo, la cabeza, con su cuerpo, que hablar de Cristo es hablar de la iglesia. Recuerda eso. Hablar de Cristo es hablar de la iglesia. Hablar de la iglesia es hablar de Cristo. Cuando el Señor se le apareció a Pablo camino a Damasco, ¿cuál fue la pregunta? Pablo, Pablo, ¿por qué persigues a la iglesia? No, ¿por qué me persigues a mí?
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sigue diciendo Pablo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Es decir, todos fuimos sumergidos en ese cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. No es el pastor, no son los diáconos. La iglesia no es un solo miembro. ¿Ustedes alguna vez han visto una iglesia que solo tenga manos? Manos. Por supuesto que no. Eso no es un cuerpo, eso es un monstruo. Sigue diciendo Pablo, si dijere el pie, porque no soy mano, no soy el cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Algunos serán nariz, ojo, boca, muy visibles. Otros serán el dedo gordo del pie derecho. Nadie los verá. Ahora, ¿saben lo que le ocurre a una persona que no tenga dedos en el pie? Se cae hacia adelante, no tiene equilibrio. ¿Puedo yo decir que los dedos de mi pie, porque están dentro de mi zapato y nadie los ve, no son importantes? ¿Que lo importante son mis manos, o mis ojos, o mi boca? Por supuesto que no. Dice Pablo, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Oyeron eso? Los que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan. He ahí, hermanos, lo que no es la iglesia. Y a la luz de esto que hemos visto hasta ahora, que la iglesia no es, yo creo que ahora es mucho más fácil definir positivamente lo que la iglesia sí es. Y si queremos construir poco a poco una definición de la iglesia, comenzando desde lo más simple y avanzando hacia lo más complejo, lo primero que debemos decir es que la iglesia es un grupo de personas. La iglesia es un grupo de personas. Cristo no murió en la cruz del Calvario para comprar un edificio. Cristo no murió en la cruz del Calvario para comprar un conjunto de actividades religiosas. Cristo no murió en la cruz para comprar una denominación, bautista, presbiterianos, metodistas. No, Cristo murió en la cruz del Calvario para comprar personas. Personas. Y yo sé que esto puede sonar demasiado obvio, tan obvio que algunos crean que no es necesario subrayarlo, pero yo particularmente no creo así. Yo creo que sí es necesario. Cuando nosotros tenemos en cuenta el hecho de que la iglesia es un grupo de personas, y recordamos que esas personas no han sido glorificadas, sino que están envueltas en el mismo proceso de santificación en el que estamos envueltos nosotros también, dejaremos de encontrar tropiezos innecesarios en la iglesia. Son personas, hermanos. La iglesia es un conjunto de personas ordinarias, comunes y corrientes, que han sido llamadas a formar algo extremadamente extraordinario. Personas ordinarias con un llamado extraordinario.
Y eso nos lleva un paso más adelante en nuestra descripción. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un grupo de personas redimidas por Cristo y unidas a Él individualmente, pero que por esa misma unión están unidas unas con otras con un vínculo misterioso e indisoluble. Eso es la iglesia. Así como nosotros no podemos entender a plenitud el tipo de unión que existe entre las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o el tipo de unión que existe entre el creyente y Cristo, mis hermanos, así tampoco podemos entender a plenitud el tipo de unión que existe entre los cristianos entre sí. Pero el hecho de que no podamos entender a plenitud ninguna de estas relaciones, no por eso esa unidad es menos gloriosa y menos maravillosa. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Señor Jesucristo está dando aquí el último sermón a sus discípulos antes de ser crucificado. Están en el aposento alto. Los discípulos ya saben que el Señor los dejará físicamente por un tiempo. Pero ahora Cristo les dice, Juan 14, 18, no os dejaré huérfanos. Les daré a la Virgen María. ¿Es eso lo que dice aquí? Me es difícil leer este texto y no mencionar el hecho de que recientemente un líder religioso de nuestro país dijo que nosotros los cristianos evangélicos éramos huérfanos, porque teníamos padre pero no teníamos madre. Es decir, si nosotros no veneramos a la Virgen María como ellos la veneran, nosotros estamos huérfanos. Eso, mis amados hermanos, es simple y llanamente una blasfemia. Eso es una blasfemia. ¿Qué dice el Señor aquí? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y está hablando particularmente de la venida del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo que mora en el corazón de todos aquellos que creen. No, nosotros los cristianos evangélicos no somos huérfanos. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Quién entiende eso? ¿Quién entiende eso? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Todos nosotros individualmente estamos unidos a Cristo como cabeza. Y consecuentemente, por causa de esa unión, todos estamos unidos unos con otros. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 3. Versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Mi hermano, échales un vistazo a los otros miembros de la iglesia que están a tu alrededor. Échales un vistazo, míralos bien, porque independientemente de las diferencias que pueda haber entre ellos y tú, los vínculos o el vínculo que los une es muy poderoso, tan poderoso que sobrepasa el vínculo biológico que tenemos con nuestra familia. ¿Qué dice el Señor en Mateo capítulo 10?
versículos 34 en adelante. Si alguno ama padre, madre más que a mí, no es digno de mí. Si alguno ama hermano o hermana más que a mí, no es digno de mí. Si alguno ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Si alguno ama esposo o esposa más que a mí, no es digno de mí. En cierta ocasión, los discípulos le dijeron al Señor, allá afuera están tu madre y tus hermanos buscándote. Y Cristo preguntó, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios. Ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre. Hay un vínculo. Es interesante ver cómo el apóstol Pedro describe a los cristianos en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11. Le llama extranjeros y peregrinos. Esa palabra extranjeros significa literalmente sin hogar, sin familia. En esos días el Imperio Romano era visto como una gran familia, teniendo al César como patriarca. Y en relación a esa comunidad, dice Pedro, nosotros somos extranjeros. Pero eso no significa que seamos huérfanos. Lo que eso significa es que pertenecemos a otra casa, a otro hogar, a otra familia. Una nueva comunidad formada por Cristo. Es esa gloriosa unidad la que se resalta en las Escrituras a través de las figuras que se usan para describir a la iglesia. ¿Cuáles son algunas de esas figuras? Bueno, la Biblia dice que la iglesia es una familia, resaltando los lazos de amor filial que nos unen a Dios y que nos unen unos a otros. La Biblia dice que la iglesia es un cuerpo, resaltando el lugar de preeminencia que Cristo ocupa como nuestra cabeza, así como nuestra funcionalidad como un organismo vivo. Nosotros somos un pueblo, beneficiarios todos con el mismo derecho de ciudadanía de todas las promesas dadas por Dios en todos los pactos que componen la historia de la redención. Nosotros somos un rebaño. Cristo es el pastor. Por ese rebaño Él dio su vida. Un rebaño al cual Él dirige y protege. Nosotros somos un templo formado de piedras vivas, teniendo como fundamento la doctrina apostólica y a Cristo nuestro Señor como piedra angular. Un templo en el cual Dios manifiesta su presencia especial en el mundo. Nosotros somos un ejército. Cristo es nuestro capitán y Él nos llevará seguros a la victoria hasta que el último vestigio del mal sea completamente aplastado y derrotado. Pero yo me pregunto, hermanos, ¿acaso puede encajar en esas figuras y en las enseñanzas explícitas del Nuevo Testamento la idea de un creyente aislado de los demás creyentes por decisión propia? Y al mismo tiempo pretendiendo tener una relación real y significativa con el Señor. Mis hermanos, esa idea es tan extraña y tan ajena a las Escrituras como un agua seca o un círculo cuadrado. Eso es imposible. Por eso decíamos en la introducción que si pasamos por alto la dimensión corporativa de la obra redentora de Cristo, estamos tergiversando el mensaje de las Escrituras. Y escúchenme bien, mis hermanos, estamos reinventando la fe cristiana. Estamos reinventando el cristianismo. Pero todavía debemos avanzar un paso más en nuestra definición de la iglesia. Y decir que la iglesia es un grupo de personas redimidas por Cristo, unidas a Él y unidas entre sí, que son providencialmente colocadas por Dios en congregaciones locales, donde el Evangelio no solo es proclamado, sino también ejemplificado. La iglesia es el organismo vivo por medio del cual Cristo opera en el mundo, a través de la proclamación del Evangelio y a través de vidas transformadas de sus discípulos
no solo como entes aislados, sino como parte de una comunidad de creyentes. En Juan capítulo 13, el Señor dice a sus discípulos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y uno se pregunta, ¿y en qué sentido ese mandamiento es nuevo? ¿Acaso no dice en el Antiguo Testamento que debemos amarnos unos a otros? ¿Dónde está la novedad del mandamiento? Sigue diciendo el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahí está la novedad. Ese es el nuevo paradigma. Ese es el nuevo modelo. ¿Y qué sigue diciendo el Señor? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si sois bautistas reformados. No. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Por eso el Señor dice en Juan 17, Padre, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Cito una vez más a Mark Dever. Nosotros demostramos al mundo que hemos sido transformados, no primariamente porque memorizamos versículos bíblicos, o porque oramos antes de cada comida, o porque ofrendamos una porción de nuestros ingresos, o porque escuchamos emisoras cristianas, sino porque mostramos una disposición creciente a entregarnos, perdonar y amar a pecadores como nosotros. Y luego continúa diciendo, ni tú ni yo podemos mostrar amor, gozo, paz, paciencia, bondad, viviendo solos en una isla. Hay un refrán en el mundo que dice, buena verja hace buenos vecinos. Pero ese refrán no se puede aplicar a la iglesia. No se puede aplicar a la iglesia. Dice Dever, no, nosotros mostramos todo eso cuando las personas a quienes nos hemos comprometido a amar nos dan buenas razones para no amarlas y aún así las seguimos amando a pesar de todo. ¿Escucharon eso último? Nosotros mostramos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, todos los frutos del Espíritu, cuando esas personas a quienes nosotros nos hemos comprometido a amar nos dan buenas razones para que no las amemos y aún así seguimos amándolas. Queridos hermanos, es en ese contexto y no en ningún otro donde debemos mostrarle a un mundo incrédulo el poder del Evangelio. ¿Saben cuál es nuestro llamado? Nosotros hemos sido llamados a proveerle al mundo una presentación visual del Evangelio de Cristo. Hoy día están muy de moda los medios audiovisuales y aún hay iglesias donde la predicación ha sido sustituida por una presentación en PowerPoint. Bueno, hermanos, lo que yo estoy diciendo es que la presentación en PowerPoint que Dios ha dejado en el mundo es la iglesia, donde los miembros se saben perdonar unos a otros como Cristo nos perdonó, saben entregarse unos a otros como Cristo se entregó, saben poner su vida por los hermanos como Cristo puso su vida. Esa es la presentación visual que Dios quiere que el mundo vea del Evangelio. Eso es cristianismo en acción. Todo lo demás es pura palabrería. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? El mundo allá afuera está harta de palabreros. El mundo incrédulo que nos mira están cansados de palabreros. Si queremos que tomen en serio nuestro mensaje, entonces mostrémosle a ese mundo severamente fragmentado la unidad que Cristo compró para los suyos en la cruz del Calvario. Una unidad que puede salir victoriosa a pesar de la realidad del pecado que todavía mora en nosotros. Por el poder restaurador del Evangelio que actúa en nuestros corazones si somos verdaderos cristianos. Déjame decirte algo, mi hermano. Ese problema que tal vez tú tienes con aquel otro hermano es una oportunidad
para mostrar el amor de Cristo que el Señor te está dando. Es una oportunidad para poner tus dones en operación. Es en ese contexto que somos iglesia. Por eso decimos, como hemos titulado esta serie, que la iglesia es una comunidad de gracia y verdad. Es una comunidad de gracia y verdad. Porque la gracia y la verdad son los dos elementos capaces de mantener la cohesión de un grupo de pecadores perdonados. Pero eso lo veremos, si el Señor lo permite, el próximo domingo más detenidamente. Ahora solo quiero dejar en vuestras mentes una pregunta que yo espero que respondas con honestidad en el tribunal de tu conciencia. Mi hermano, a la luz de lo que hemos visto hoy sobre la iglesia, ¿qué tan importante es la iglesia para ti? ¿Qué tan importante es la iglesia para ti? ¿Refleja tu participación en la iglesia la importancia que la iglesia tiene en el plan redentor de Dios? ¿Es la iglesia central en tu vida o es una cosa más en tu apretada agenda? Mi hermano, ¿qué es la iglesia para ti? Decía alguien que muchos cristianos son como malabaristas que están tratando de mantener en el juego varias pelotas a la vez. La familia, los amigos, el trabajo, la diversión, el dinero y la iglesia. Varias pelotas al mismo tiempo. Y por supuesto eso crea mucho estrés. Y a veces decimos, déjame dejar esta pelota a un lado, tengo demasiadas cosas que hacer. Y generalmente la pelota que se queda fuera es la iglesia. Pero alguien sugiere un modelo alternativo. Dice, en vez de vernos como malabaristas tratando de mantener en juego varias pelotas a la vez, debemos vernos más bien como una rueda giratoria en cuyo centro está mi vida, pero no como un ente aislado, sino como miembro de una comunidad cristiana. Allí estoy yo en el medio, pero no como un ente aislado, sino como miembro de esa comunidad. De tal manera, mis hermanos, que cada decisión que tomamos toma en cuenta cómo afecta a la iglesia. Déjenme hacerles una pregunta otra vez, honesta, que quiero que respondas con honestidad. Imagínate que este próximo miércoles diga, miren hermanos, ahora las prédicas van a ser mucho más breves, porque el pastor Sugel ha decidido comenzar un estudio que no tiene nada que ver con la iglesia, es un asunto personal. Ahora él quiere ser violinista y necesita varias horas a la semana para practicar el violín. Por lo tanto, de ahora en adelante los mensajes van a ser de solo 15 minutos. Él no tiene tiempo para más. Honestamente, ¿cómo ustedes verían eso? Bueno, seguramente criticarían la decisión porque ustedes entienden que yo tengo un trabajo que hacer en la iglesia. Mi decisión está afectando mi trabajo en la iglesia. La pregunta es, ¿cómo afecta tus decisiones a tu trabajo en la iglesia? ¿Por qué tomar en cuenta únicamente la manera como la vida del pastor puede ser afectada? Porque en el fondo de nuestros corazones seguimos pensando que ellos son la iglesia. Mi hermano, nosotros no somos entes aislados. Y cada decisión que tomamos no solo nos afecta como individuos, afecta a muchas otras personas con las cuales estamos conectados con un vínculo misterioso y eterno. ¿Tú sabías, mi hermano, que el hecho de que tú no estés bien espiritualmente está afectando a un cuerpo? Que el hecho de que los pastores no puedan decirte a ti y a tu esposa como pareja, miren hermano, nosotros queremos que ustedes se encarguen ahora de discipular a esta nueva pareja que acaba de llegar a la iglesia, porque nosotros queremos que ellos los vean a ustedes como modelos. ¿Podemos nosotros los pastores tomar tu matrimonio como un ejemplo? Porque ese debería ser nuestra
nuestra meta como miembros de la iglesia? Somos uno en Cristo. Aprendamos, hermanos, a vivir a la luz de esta realidad gloriosa para la gloria de Cristo y para beneficio de un mundo que nos observa y a los cuales les debemos el Evangelio. Vosotros sois la sal de la tierra, dice el Señor. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Ya no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y a ti, mi amigo, que estás aquí sin Cristo en esta mañana, el hecho de que tú no eres parte de la iglesia es simplemente un indicativo de que tú no eres parte de Cristo. No eres parte de Cristo. Ven a los pies del Señor en arrepentimiento y fe. Todos tus pecados serán perdonados. Recibirás gratuitamente el don de la vida eterna. Serás unido a Cristo, la cabeza, y serás introducido en un pueblo que reinará con Cristo por los siglos de los siglos. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, oh Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo. Nosotros te pedimos, oh Señor, ayúdanos a través de esta serie de sermones, para que los miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, todos nosotros, nunca más seamos los mismos. Señor, fructifica tu palabra en medio de esta congregación, porque te lo suplicamos en el nombre de Cristo y para la gloria de Cristo. Amén.